22 finales, 8 países campeones, más de 90 años de historia. Y detrás de cada marcador que voy a contarte hay una historia que los libros no cuentan completa. El manco que marcó el gol del título. El país que lloró al ganar. El jugador que se quedó dormido antes de la final más importante de su vida. Y la final que muchos consideran la mejor que el fútbol ha producido jamás. Estas son todas las finales del Mundial, desde 1930 hasta 2022. Uruguay 1930. La primera final de la historia. 30 de julio. Estadio Centenario de Montevideo. Casi 70.000 personas. Uruguay contra Argentina. Los primeros 45 minutos los ganó Argentina, 2-1. En la segunda parte Uruguay arrolló. 4 goles. Campeones, 4-2. Y el gol del título lo marcó Héctor Castro, un delantero al que llamaban el manco porque había perdido el antebrazo derecho en un accidente de sierra eléctrica a los 13 años. El hombre con un solo brazo marcó el gol que coronó al primer campeón del mundo. Italia 1934. Mussolini quería ganar. Ya te contamos esa historia. Italia 2-1 Checoslovaquia. 2 títulos consecutivos, 1934 y 1938. Los únicos que habían ganado 2 seguidos hasta ese momento. Y 1950, Brasil. El Mundial sin final oficial. Jugaron una liguilla entre 4 países. El último partido fue Brasil contra Uruguay, y el que ganara, campeón. Brasil necesitaba empatar. Uruguay necesitaba ganar. Casi 200.000 personas en el Maracaná, la mayoría esperando que Brasil ganara. Uruguay ganó 2-1. El silencio del estadio más grande del mundo. Ese momento fue llamado el Maracanazo. Y dicen que en Brasil, ese día, algunos hombres lloraron de vergüenza. Otros directamente no pudieron hablar por días. Suiza 1954. Hungría era el mejor equipo del mundo. 32 partidos sin perder. Los favoritos absolutos. Alemania los había perdido en la fase de grupos 3-8. Y en la final, Alemania 3-2 Hungría. Lo llamaron el milagro de Berna. El equipo que había perdido contra ellos en grupos les ganó la final. Hasta hoy uno de los resultados más sorprendentes en la historia del torneo. Suecia 1958. Brasil contra Suecia. 5-2. Y el héroe tenía 17 años y 249 días. El jugador más joven en jugar una final de un mundial. Se llamaba Pelé. Marcó 2 goles. Lloró después del partido. Imágenes que el mundo nunca olvidó. Chile 1962. Brasil 3-1 Checoslovaquia. Segundo título consecutivo. Pelé lesionado, pero el equipo ganó igual. Inglaterra 1966. La final más polémica de la historia hasta ese momento. Inglaterra 4-2 Alemania en prórroga. El tercer gol inglés, el de Geoff Hurst, rebotó en el travesano y cayó sobre la línea. El árbitro consultó al juez de línea soviético. Dijo que sí entró. Hasta hoy la tecnología confirma que nunca cruzó completamente. Inglaterra sigue siendo campeón. México 1970. Brasil 4-1 Italia. Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto. El gol del 4-1 de Carlos Alberto, coordinado con 10 toques consecutivos del equipo, es considerado el gol colectivo más bello en la historia del fútbol. Brasil se quedó con el trofeo Jules Rimet para siempre, 3 títulos, y la FIFA tuvo que fabricar uno nuevo. Alemania 1974. Países Bajos de Johan Cruyff, el mejor equipo del torneo, contra Alemania. Países Bajos marcó en el minuto 1 con 27 segundos, el gol más rápido en una final, sin que ningún alemán tocara el balón. Parecía que iba a ser fácil. Alemania remontó y ganó 2-1. Los holandeses, con el mejor fútbol del mundo, no ganaron nunca. Argentina 1978. Final en Buenos Aires. Argentina contra Países Bajos, de nuevo. Prórroga, 3-1. El país entero en la calle. Pero ese mundial estuvo marcado por la dictadura de Videla. Hay denuncias históricas documentadas de que partidos fueron amañados para que Argentina avanzara. El título más político de la historia del torneo. España 1982. Italia 3-1 Alemania. El jugador con más edad en una final. Dino Zoff, portero italiano, con 40 años y 133 días. 40 años. Levantó la Copa del Mundo. Es uno de los récords más increíbles de la historia del torneo. México 1986. Argentina 3-2 Alemania. Maradona, que en ese torneo había marcado la mano de Dios y el gol del siglo, dio la asistencia del gol de la victoria de Burruchaga a 7 minutos del final.
Argentina campeón. El torneo de un solo hombre. Italia 1990, Alemania 1-0 Argentina. El partido más aburrido y polémico de la historia de las finales. 2 expulsados en Argentina. El único gol, un penalti de Andreas Brehme. Argentina no tuvo un solo remate al arco. La final más fea del Mundial. Estados Unidos 1994, Brasil 0-0 Italia. 120 minutos. Nadie marcó. Penales. El momento más triste. Roberto Baggio, el mejor jugador del torneo, el hombre que había salvado a Italia en cada partido, tomó carrera para lanzar el penal decisivo. Y lo mandó por encima del travesano. Cerró los ojos. Y Brasil fue campeón. Esa imagen de Baggio solo en el campo, con los ojos cerrados, es una de las más icónicas de la historia del deporte. Francia 1998. Francia 3-0 Brasil. Pero la historia real fue la noche anterior. Ronaldo, el mejor jugador del mundo, sufrió una convulsión en el hotel horas antes de la final. Su nombre apareció en la alineación, fue retirado y vuelto a poner. Jugó. No tocó prácticamente el balón. Zidane marcó 2 goles de cabeza. Francia campeón en casa. Corea-Japón 2002. Brasil 2-0 Alemania. Ronaldo, que 4 años antes había sufrido esa convulsión, marcó los 2 goles de la final. Venció al fantasma de 1998. Alemania 2006. Italia 1-1 Francia. Penales 5-3. Y el cabezazo de Zidane a Materazzi que ya conoces. El mejor jugador del mundo expulsado en su última final. Italia campeón. Sudáfrica 2010. España 1-0 Holanda en prórroga. Iniesta. Gol en el minuto 116. Países Bajos perdió su tercera final sin ganar ninguna. España, por primera vez en su historia, campeón del mundo. Brasil 2014. Alemania 1-0 Argentina. Gol de Mario Götze en prórroga. Pero lo que nadie olvida de ese mundial fue la semifinal. Brasil 1-7 Alemania. El mayor trauma en la historia del fútbol brasileño. La final fue casi un trámite después de eso. Rusia 2018. Francia 4-2 Croacia. El primer autogol en una final. Mandžukić metió en su propio arco. Mbappé a los 19 años marcó en la final. El segundo jugador más joven en hacerlo después de Pelé. Francia campeón por segunda vez. Qatar 2022. La mejor final de la historia. Casi todos los expertos así lo dicen. Argentina 2-0 Francia al minuto 80. Parecía resuelto. Mbappé marcó 2 goles en 2 minutos. 2-2. Prórroga. Messi marcó el 3-2. Mbappé igualó de penal. Hat-trick en una final, el primero en la historia. Penales. El Dibu Martínez detuvo el penal de Coman. Montiel anotó el decisivo. Argentina campeón por tercera vez. Messi, por fin, levantó la Copa del Mundo. En 92 años de mundiales, solo 8 países han levantado ese trofeo. Y en junio de 2026, con 48 selecciones y 3 países anfitriones, el número 23 va a escribir su propia historia. La pregunta es, ¿quién será el 9º campeón del mundo? Sígueme para ser de los primeros en saberlo. @secretosdeltiempo.